Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés transformar este cuadrado de granny en un hermoso bolso o cartera con tan solo una pieza del diseño y tamaño que quieras. Además, vamos a aprender a realizar un asa o manija que podrás aplicar a este y a cualquier otro proyecto que quieras. Comencemos ya con el paso a paso. Y estos son los colores que elegí. Voy a trabajar con 6 tonos diferentes. Tengo un amarillo claro, damasco, camel, lacre claro, verde oliva y verde oscuro. Por supuesto que este es un proyecto totalmente libre. Pueden elegir el material que quieran, los colores, la cantidad de colores que van a combinar. El material es algodón semigrueso, ¿sí? Vamos a ver cuánto mide. De 2 milímetros, ¿sí? El grosor. Voy a utilizar un gancho número 4, ¿sí? Tomo el primer color, ¿bien? En este caso elegí el damasco. Ahora vamos a hacer un anillo mágico. Yo lo hago de esta manera, voy a envolver dando vueltas con el hilado 2 veces en forma de cruz. Bien, tomo el gancho, paso por el primer rulo y tomo el segundo. Bien, inmediatamente aquí hago una cadena para que me quede trabado. Hice una cadena, voy a agregar 2 más y esta va a ser mi primer vareta. Dentro de este anillo vamos a comenzar a trabajar con varetas. Vamos a agregar 2, ¿sí? En total vamos a tener 3 y este va a ser el punto, ¿sí? 3 varetas juntas. 2 cadenas de separación y repito estas 3 varetas, ¿sí? Voy a seguir repitiendo esto hasta obtener 4 de estos grupitos. Para cerrar la vuelta, a mí me gusta hacerlo así, miren. Cadena, tomo lazada, pico en la tercera cadena que hicimos al comienzo. ¿Sí? Tengo así estos 3 rulos y cierro todo junto. Bien. Voy a tomar el siguiente color, es el verde oscuro. Voy a hacer un nudito. Voy a ir aquí a mi primer vuelta. Miren, me faltó ajustar, ¿sí? Una vez que terminan, toman la hebra del anillo mágico y ajustan, ¿sí? Así. Bien, estoy acá. Voy a ir a cualquiera de los espacios cadena. Yo siempre elijo el contrario a donde cerré, ¿sí? Sería acá. Tomo este rulito, lo paso y empezar a trabajar aquí con 3 cadenas que siempre van a ser una vareta, ¿bien? Y 2 varetas, ¿sí? Todo en el mismo espacio. Esta esquina la voy a comenzar así, realizando la mitad, ¿sí? Ahora voy a ir al otro espacio. Comienzo con 3 varetas. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar 3 varetas. Esto que acabo de hacer lo voy a repetir en los otros 2 espacios. Mira cómo queda, ¿sí? Es lo mismo en estos 3. Y ahora estoy llegando al final y recuerden que al comienzo habíamos hecho solo la mitad de esta esquina. Así que ahora la vamos a completar. Nos faltan 3 varetas. Y cerramos, como hicimos la vuelta anterior, ¿sí? Recuerden que lo pueden cerrar como quieran, ¿sí? Esta es una opción. Pero, por supuesto, pueden hacerlo como a ustedes les resulte más cómodo. Comienzo una nueva vuelta con otro color, ¿sí? Tengo un nudito, siempre vamos a hacer así, un nudito.
voy al lado contrario donde terminé, tomo ese nudito y voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior, ¿sí? Comienzo con 3 cadenas y 2 varetas, ¿sí? La mitad del diseño, digamos, de la secuencia de las esquinas, ¿sí? De los vértices. Ahora voy a estar acá, en esta parte, que se juntan los dos grupitos de varetas. Aquí en el centro vamos a hacer otro grupito de varetas. Bien, esquina, repito lo mismo que la vuelta anterior. Y así va a ser siempre, bien. Todas estas 4 esquinas que son las que nos permite ir tomando, ir agrandando este granny, van a ser siempre iguales. ¿Sí? Y ahora el otro lateral, que sería lo mismo que acá. En el centro de estas dos realizo 3 varetas y en las esquinas 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, ¿sí? Así voy a seguir toda la vuelta. Y aquí ya estoy terminando la vuelta. Y recuerden que al comienzo habíamos hecho la mitad, así que lo tenemos que completar, ¿sí? Esto también va a ser siempre igual todas las vueltas, ¿bien? Aquí ya tengo mis 3 varetas que me faltaban y cierro la vuelta con la cadena y la media vareta. Y aquí ya me adelanté un poquito y comencé una nueva vuelta. Y ahora vamos aquí al lateral, que es lo que va a ir cambiando a medida que avancemos con las vueltas. Y aquí es donde vamos a hacer grupitos de varetas y, como te decía, es lo que va a ir cambiando. ¿Sí? 2 grupitos. Ahora las esquinas, ¿sí? Las esquinas exactamente igual, todas. ¿Sí? Y nuevamente estoy acá en el lateral, que hago lo mismo. Es muy fácil este granny. Lo hemos utilizado un montón en otros diseños en el canal y es el más famoso, digamos. Y así me quedó la vuelta terminada, ¿sí? Como les decía, lo que va a ir cambiando son los laterales, ¿sí? Porque vamos a ir agregando un grupito de varetas. Ahora voy a hacer una vuelta más. Comienzo con las 3 varetas en la esquina y ahora en el lateral, como te decía, vamos a ir agregando una. Mira, acá ya estoy terminando el lateral. ¿Sí? Y como te decía, va a haber 3 grupitos de varetas. ¿Ves? Y así me quedó la vueltita terminada. Y voy a hacer una más para completar los 6 colores que elegí. Pero ya se darán cuenta cómo vamos a ir avanzando en este diseño, ¿sí? Vamos a hacer una más. Tengo mi media esquina realizada. Ahora voy aquí al lateral y voy a realizar un grupito de varetas en cada uno de estos espacios. Tengo, en este caso, 4 grupitos de varetas y ya seguiría aquí con el vértice. ¿Sí? Mira cómo queda. Esto mismo, por supuesto, lo voy a repetir toda la vuelta. Y así me quedó esta 6ª vuelta. ¿Sí? Comenzamos con 4 grupitos de varetas, después hicimos aumentos en las esquinas y luego seguimos repitiendo estas esquinas y lo que va cambiando son los laterales, ¿sí? Que se va a ir agregando a través de la trama de este mismo diseño un grupito de varetas más, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces, para seguir tejiendo
este diseño, lo único que tienen que hacer es repetir estas vueltas, ¿sí? Simple, sencillo, la cantidad necesaria hasta llegar al tamaño que ustedes deseen que tenga su cartera. Y aquí estoy con este super granny, este cuadrado hermoso. No me entra aquí en el plano, así que les voy a compartir una foto. Pero bueno, les cuento que en total hice 26 vueltas, ¿sí? Y me quedó de, vamos a ver, 56 centímetros. Bien, esto es un cuadrado, así que es lo mismo en forma vertical que horizontal. Por supuesto que pueden hacer el tamaño que quieran, ¿sí? Se los dije desde un comienzo, esto es opcional. El diseño que yo estoy realizando va a ser un poquito grande, por eso llegué a 56 centímetros, pero bueno, pueden hacer del tamaño que quieran. Ahora ustedes pensarán cómo esto se va a transformar en una cartera. Vamos a hacer un par de terminaciones, ¿sí? En realidad son dos que vamos a realizar, dos distintas, que van a dar forma a esta cartera y la van a amar. Vamos a comenzar eligiendo cuáles van a ser los laterales de esta cartera, ¿sí? Son exactamente igual de todos lados, así que vamos a elegir estos dos. Y vamos a ir aquí, lo voy a girar para comenzar a trabajar. Pero antes de pasar a esos puntos de terminación que te nombré, vamos a cortar el mismo tamaño de este cuadrado, ¿sí? Acordate que en mi caso medía 56 centímetros en una tela que nos sirva de forrería. Recomiendo que sea bastante dura, ¿sí? Densa, para que luego la cartera tenga más cuerpo, ¿sí? Lo van a cortar a esta tela con un margen de 1 centímetro de más. Lo que haremos ahora entonces es elegir uno de los lados de este cuadrado para que sea el lateral de nuestra cartera. Y por otro lado, elegir el color con el que van a trabajar, ¿sí? Yo elegí el color camel, que es uno de los que utilicé para el diseño del granny. Bien, tengo un nudo deslizado ya hecho y lo voy a montar en el gancho, ¿sí? Ahora voy a ir aquí al extremo, voy a picar en la cadena, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos dos cadenas, voy a tomar una, paso hebra, vuelvo a picar en el siguiente punto que ya sería la vareta, ¿bien? Saco hebra, voy a tener estos 3 rulitos en el gancho, cierro todo junto. Bien, vuelvo a hacer lo mismo tomando los dos siguientes puntos, ¿sí? Pico aquí, saco hebra, pico aquí, saco hebra y cierro. Estos son, por supuesto, disminuciones, ¿sí? Disminuciones en medio punto o punto bajo. Bien, sigo, lazada, lazada, cierro. Lazada, lazada y cierro. Bien, así de fácil. Son disminuciones, así que nos vamos a tener que quedar con la mitad de los puntos que tenemos en este lateral. Avancé y estoy llegando al final, voy a hacer el último, que es tomando la vareta y la cadena del extremo, ¿sí? Cierro y ya lo tengo listo. Mirá cómo va a quedar, ¿sí? Este es el efecto que tenemos que lograr, que se haga como un frunce. Bien, perfecto. Ahora, mira, vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a repetir toda esta hilera, pero solo con medios puntos como se presentan, ¿sí? Ya no haremos disminuciones, sino un medio punto en cada punto de base. Hice toda la hilera, bien, de medios puntos y ahora lo voy a repetir, ¿sí? Giro y vuelvo con estos medios puntos, súper fácil. Bien, bueno, te cuento que esto lo vas a repetir. Y aquí ya lo tengo listo. En total di 7 vueltas contando la primera de disminuciones, ¿sí? En total son 7.
y me quedó así. El ancho son unos 3 centímetros aproximadamente. Esto, por supuesto, lo vamos a hacer de un lado y del otro. Bien. Esto, mira, lo doblé para que veas cómo va tomando forma, ¿sí? Porque esto va a ser la estructura. ¿Sí? Hacemos estos guardas, digamos, en los laterales. Esto se dobla. Y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, ¿sí? Estas guardas en los otros laterales. Bien. Cuando hagamos lo mismo, van a ver el efecto que va a generar en este cuadrado. Terminé de hacer esta guarda. Si la otra está completa, corté el hilo y aquí la terminé y no corté porque voy a seguir por este lado, ¿sí? Así me ahorro una colita, digamos. Mira, vamos a hacer esto. Aquí terminamos el último medio punto, ¿bien? Cadena, y ahora vamos a trabajar por este lateral. Entonces vamos a empezar a hacer medios puntos primero en la parte de la guarda, ¿sí? Respetando cada una de las hileras. Pero aquí también vamos a hacer disminuciones, así que vamos a picar en el primer medio punto y en el segundo, ¿sí? Esta sería hilera 1 y 2. Bien, cierro. Voy a hacer lo mismo con las otras dos. Acá 1 y 2. Nuevamente 1 y 2, ¿sí? Acá llevo 3 medios puntos en total. Recuerden que son 7 hileras, así que acá me queda el último solito, que lo voy a tomar con la cadena que está aquí en este extremo, ¿sí? Voy a seguir ahora por las varetas con estas disminuciones. Hice todas las disminuciones en este nuevo lateral, tomando también las guardas, ¿sí? Tanto esta como la del otro lado, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer una segunda vuelta con cadena, giro, y vamos a hacer una diferencia con la vuelta anterior, que va a ser primero un medio punto, ¿sí? Y luego una disminución. Bien. Nuevamente, un medio punto solo y en el otro una disminución, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es intercalando, digamos, la disminución. Un punto sí, un punto no. Y una vez que hago toda esta hilera, nuevamente con disminuciones, vamos a girar, levantar cadenita y comenzar con medios puntos como se presenta, ¿sí? Vamos a hacer uno en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Y aquí avancé con las hileras de medios puntos como se presentan, ¿sí? En total hice, contando las primeras 2 hileras de disminuciones, 16. Y la medida, digamos el alto, son 8 centímetros. Y se preguntarán por qué lo hice de esta medida. Porque lo que voy a hacer luego va a ser doblar y tejer una manija o asa que haga este recorrido, ¿sí? Que pase por aquí adentro y que me sirva, por supuesto, de manija o asa. Bien, entonces por eso lo hago doble, para luego poder coserlo, ¿sí? Y a su vez también va a ser más resistente. Y aquí quiero que observen la forma que tomó este cuadrado, ¿sí? Realizando estas guardas en los laterales y en la parte superior hicimos esto, ¿sí? Como verán, se forman unos pliegues y esto va a tener bastante capacidad. Por eso vamos a poner una forrería, como les indiqué, de una tela que sea bastante resistente, ¿sí? Para que esto tenga más cuerpo, ¿sí? Y por supuesto tenemos que pensar muy bien el tipo de asa o manija que le vamos a realizar. Como te adelanté, esto luego lo vamos a doblar y vamos a pasar una manija que te voy a enseñar a tejer, que es circular. Vamos a comenzar este asa o manija realizando una tira de cadenas
del largo total que queramos nuestro asa. Tengo mi tira de cadenas. La cantidad, o sea, el largo de esta tira va a depender del tamaño del asa que ustedes quieran realizar. Tengan en cuenta que el diseño es circular, ¿sí? Como lo ven aquí, esto va a cerrar de esta manera, así que tienen que tener en cuenta eso. Te voy a indicar las medidas que yo obtuve. Hice una tira de 122 cadenas. El largo es de 78 centímetros, ¿sí? Tengan en cuenta que el punto que vamos a realizar ahora encoge, así que hagan unos aproximadamente 10 o 15 centímetros más de la medida que quieran final. Bien, una vez que tenemos ya decidido el largo, vamos a comenzar con una cadena y a realizar puntos deslizados picando en el rulito de atrás, ¿sí? De cada una de las cadenas. Si no les sale el punto deslizado, porque bueno, puede haber principiantes y demás, pueden hacer medios puntos en vez de puntos deslizados, ¿sí? Es lo mismo. Una vez que ya tienen todas los puntos deslizados hechos en las cadenas, ¿sí? Le va a quedar de esta manera. Como verán, estoy realizando una muestra más pequeñita para poder avanzar más rápido con el punto, ¿sí? Así les tiene que quedar como un cordoncito. Vamos a hacer otra vuelta con cadena, giro y nuevamente puntos deslizados, ¿sí? En canalé. Bien, vamos a trabajar siempre en canalé. Eso significa que vamos a tomar solo un rulito de la cadena. Y de esta manera, ¿ven? Toman un rulito y hacen el punto deslizado. Bien. También, si no les sale de esta manera, pueden hacer los mismos puntos tomando los dos rulitos, ¿sí? No se preocupen. Pero bueno, así queda mejor. Bueno, voy a avanzar. Estoy aquí, llegué al final. Nuevamente lo voy a repetir. Cadena, giro y vuelvo a realizar lo mismo, ¿sí? Y esto es lo que voy a hacer. Es muy simple, son puntos deslizados en canales. Y aquí lo tengo ya listo con 12 vueltas, ¿sí? Mirá qué hermoso que queda la textura de un lado y del otro. Está realizado todo en punto deslizado, pero también lo puedes hacer en punto bajo, ¿sí? El ancho es de 4 centímetros y el largo me quedó de 61 centímetros. Recordá al principio que habíamos quedado en que la tira de cadenas que hagas cuando termines el punto iba a encoger. Fíjate la diferencia que anteriormente mi tira medía 78 centímetros y el trabajo final terminó en 61, ¿sí? Así que ahí puedes ver la diferencia entre lo que toma, ¿sí? Este punto, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de comenzar. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, esto ya fíjate que tiene forma de correa, ¿sí? Así que es una buena idea para aplicar a carteras o, por ejemplo, bandoleras, ¿sí? Que se usan mucho las correas. Mira qué lindo que queda. Sí, lo puedes utilizar para cualquier otro proyecto. Pero para este en especial vamos a ir un poquito más. Primero vamos a cortar en tela, esta es la misma que utilicé para la forrería. El mismo largo, pero un poquito menos el ancho, ¿sí? También se me ocurre que puede quedar muy bien un cordón, ¿sí? Un cordón o un pedacito de soga, ¿sí? Cualquier cosa que podamos colocar en el centro, porque ahora lo que vamos a hacer es transformar esta tira en un tubo, ¿sí? Así. Vamos a hacer una pieza tubular. Ahora voy a cerrar así, uniendo los dos lados de esta correa. Tomo mi gancho y solamente un rulito de la cadena, ¿sí?
voy a pasar este rulito porque va a quedar ahí suelto. De esta manera ya lo voy a tener unido, ¿bien? Ahora voy a comenzar a realizar puntos deslizados tomando un rulito de cada lado de esta pieza, ¿sí? Y hago el punto deslizado, mirá, este rulito, este otro, ¿sí? Uno de cada lado, punto deslizado. Y de esta manera voy a ir cerrando esta pieza y formando este tubo, ¿sí? Como te decía. Mira, por dentro tiene que ir esta tela o el cordón, ¿sí? Y así me quedó, mira, todo bien cerradito. Y esta forma de manija guasa que vas a amar porque es súper resistente, mira. Para que me quede mejor hice unas puntaditas a la tela, ¿sí? La tela con el tejido para que esto me quede aún más firme, ¿sí? Quede bien sujeto. Y ahora el último paso va a ser unir estas dos, ¿sí? Porque recordá que habíamos quedado que vamos a hacer un asa redondo, ¿sí? Tengo un agujita lanera, ¿sí? Y esta hebra que lo dejé un poquito largo a propósito. Y ahora, mira, sí, vamos a hacer este movimiento y unir. Así de fácil. Vamos a ir cosiendo y uniendo ambas partes. Vas haciendo así. No necesitas mucha técnica ni prolijidad porque esto luego va a quedar debajo del pliegue de nuestro bolso, entonces no se va a ver. Si esta unión la vamos a dejar escondida. ¿Okay? Así, simple. Y verá cómo quedaron, qué lindas. Mirá lo que son. Y te cuento que si no querés hacerlo tejido y querés aplicar esas asas o manijas que ya vienen armadas, que son de madera, plástico, las puedes usar. Te voy a mostrar un par de imágenes que podés conseguir en tiendas. Bueno, depende del país. Tenés distintas opciones, pero también vienen muy bien para este diseño. Y ahora estoy acá con mi bolsito, ¿sí? Y vamos a colocar estas manijas. Envolvemos y cosemos. Y aquí ya lo tengo, mirá, cosido, todo unido. Mirá qué lindo que queda, súper prolijo. Sí, no se ve para nada la costura. Y de adentro queda así. Por supuesto, lo hice en los dos lados. Y aquí puedes ver completa la forma que tomó nuestro cuadrado. Realizando estas guardas pudimos crear este bolso o cartera. Y el último detalle que haremos, recuerden que habíamos cortado el tamaño exacto del granny de nuestro cuadrado en una tela. Aquí está, ¿sí? Esta tela la tenemos que colocar como forrería. Vas a tomar uno de los extremos del cuadrado, ¿sí? Y vas a hacer un pequeño doblez, ¿sí? En ambos lados, de un lado y del otro. Bien, vas a ir acá a nuestro bolso, a la parte de adentro, y solo vamos a colocarlo en la parte del granny, ¿sí? De las vueltas de granny. La última es esta en color verde, así que esta puntita va a ir acá, ¿sí? Lo voy a ir sujetando con alfileres. ¿Sí? Ahora, mira, estoy en la parte del lateral, ¿sí? La guarda del lateral. Voy a hacer lo mismo con el otro extremo, ¿sí? Mira, acá, a ver si lo podemos ver así.
Esto es todo el lateral. Bueno, lo mismo haríamos aquí. Estos doblecitos. Y lo colocamos en esta punta, ¿sí? De este granny. Bien. Una vez que lo tenemos así, vas a ver que te va a sobrar, mira, todo esto. La idea es esta, vamos a hacer pliegues para que se adapten a esta parte, ¿sí? Mira, acá ya tengo hecho un doblecito. Bueno, vamos a aprovechar ese doblez y vamos a hacer estos pliegues, así, simple, mira, como una tabla. Y lo vamos a sujetar aquí, mira. ¿Ves? Te vas a guiar por la guarda, que es la medida que tiene que quedar final, ¿sí? No por el cuadrado grande, sino por la guarda. Ahí. Voy a seguir, acá voy a hacer otro plieguecito. Al azar, ¿sí? No hace falta que tenga una medida exacta. Y lo coloco acá. Otro alfilercito. Bien. Y el último, lo voy a hacer acá. Me queda el último pliegue. Y mira cómo quedó. ¿Ves? Cómo adapté con esos pliegues a la medida de la guarda. Bien. Ahora esto que hice aquí lo voy a hacer del otro lateral. Y tengo los dos laterales sujetos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la parte que tenemos el asa. ¿Sí? Y lo agarramos aquí. Siempre guíate de la parte de la guarda. ¿Sí? Que es la medida final de nuestro bolsito. ¿Bien? Por supuesto que esto es opcional. Si vos no te animás a colocar la forrería porque te parece complicado, bueno, no te preocupes, lo podés dejar así tejido. Solo que quizás no va a ser tan firme el bolso a la hora de colocarle el peso. Mira cómo quedó. Ahora está todo sostenido con alfileres, pero podés observar que al realizar estos pliegues lo que hacemos con la tela es que siga manteniendo la capacidad del bolso, ¿sí? Que habíamos logrado con este cuadrado, ¿sí? Al colocar la forrería de esta manera, seguimos manteniendo la forma, ¿sí? Mira. Y ahora lo que voy a hacer es con hilo y aguja de coser, comenzar a unir con unas puntadas lo más disimulado posible, ¿sí? Mira, yo hago así. Hago la primera puntada y luego como forma envolvente tomo la parte de atrás y un poquito, ¿sí? Se puede ver ahí el borde. Y listo, mira, ya lo cosí. Qué prolijito que quedó. ¿Sí? Mucha paciencia y a dar esas puntadas para que nos quede así de lindo y prolijo nuestro bolso. Y con esto damos por terminado el trabajo. Y mientras te comparto imágenes para que lo puedas ver en más detalle, quiero que me dejes tu opinión, si te gustó o no, si querés hacerle algún otro tipo de intervención, si te gustaría este tipo de manijas o asas, o si tenés alguna de madera, como te di de opción, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este diseño, la idea de poder crear un bolso a través de una sola pieza, como fue este cuadrado de granny. Me encantaría que esto sirva de inspiración, que ustedes puedan crear su propia pieza, realizarlo con los colores que quieran, en el tamaño. El granny pueden hacer algún otro diseño, ¿sí? Utilizar otro punto, ¿sí? Me encantaría poder ver sus propuestas. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad y activar campanita para no perderte ninguno de los tutoriales que estoy compartiendo todas las semanas. Hasta aquí llegamos. Gracias, nos vemos pronto. Chau, chau.